claramente. Vamos a empezar, pues mi nombre es Antonio Renes, yo estudié psicología, ya tiene muchos años, ya no es esto, no ejercí más que un par de años que tuve algún consultorio, por ahí quedó algún vestigio en las redes de una página que tuve, que en alguna ocasión he compartido, por ahí se están uniendo algunos compañeros de la comunidad de estudio, Bianca, Araceli, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por estar aquí. Ayúdenme a compartir, por favor, con los compañeros de Zoom para que se unan. Estamos empezando a caer porque se me fue la luz. Yo inicié muy jovencito, muy jovencito, a la edad de 16 años, imagínense, en el estudio de la metafísica, de la canalización de seres angelicales, en grupos de cirugía, de cirugía como astral, de reiki y todo esto. Y bueno, de ahí encontré con algunas logias, con algunas comunidades como Telema, Golden Dawn, algunas sociedades de este tipo, de este corte, ética, y me vi muy atrapado. No me llevó eso a muy buenos senderos, honestamente. Me metí en el estudio profundo del Vedanta, del yoga, del budismo, y pues bueno, fue lo que yo estuve ya estudiando posteriormente. Yo nací en un seno de una familia de una tradición abrahámica totalmente monoteísta. Mi papá siempre intentó comunicarnos la idea de la Torah y de la parte hebrea, pero yo siempre fui un niño rebelde que no estuvo como que tan apegado a esos enseñanzas. Ya en mi etapa de madurez, ya yo comienzo con esposa, regreso a las enseñanzas de la Torah ya desde el punto de vista de lo hermético, de lo esotérico, más maduro, y pues ya llego a todo este entendimiento de este exégesis y de este lenguaje universal, que pues bueno, ya es el que el día de hoy nos tiene por acá compartiendo. Entonces, pues bueno, no sé, esto es un poco a grandes rasgos, querías que me presentara, pero tú dime, ¿para dónde nos dirigimos? Aquí estoy viendo varias personitas que comparten conmigo. Está Ace, está Hila, bienvenidas, muchas gracias por estar aquí. Veo que sí estamos teniendo problemas. Ahorita ya estoy gestionando con alguien que me ayude a cambiarme de dispositivo. No sé si sea por este lado, pero bueno. Dime, Rick. Perfecto, Antonio, sí, muy claro tu presentación. Saludos para la gente que se está uniendo recién, a Aracet Seajor, a Marco Al y a Blanca González, ahí que nos manda un corazón blanco. Saludos para todos, amigos, amigas. Espero de corazón que esta introducción a la Cábala les sea de gran ayuda para su evolución, como lo ha sido para mí. Y nada, vamos a entrar de una vez en materia. Me gustaría saber y preguntarte, Antonio, ¿qué significa Cábala? ¿Es una palabra de idioma hebreo o es una palabra de algún otro idioma? ¿Y cómo podrías darle algún concepto básico, amigo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Ahora sí? Ya está. Ahora sí se escucha. ¿Cómo estamos? Bien. Déjame, me salgo de este otro aparato para que no se haga eco. Y ya estamos acá, ¿va? No sé qué habrá pasado, pero entonces ya nos escuchamos bien, ¿no? Ahora sí te escucho perfectamente claro. Perfecto. Ok, ahora quien te escucha bajito soy yo, pero está bien. Vamos a ver. Muy bien, vamos a iniciar entonces, ya nos presentamos. La tengo que parar así ya me ven bien, es así, ¿verdad? Sí. Entonces, pues bueno, ya estamos por acá y empezamos. Díganme, ¿por qué parte empezamos? Bien, ¿se me escucha bien a mí? Sí. Perfecto. Te había hecho la pregunta antes de que se corte la transmisión, si nos podrías explicar el concepto de la Cábala, pero sobre todo qué significa Cábala y si es un idioma o viene del idioma hebreo, si Cábala es una palabra que viene de algún idioma en concreto o ya está traducido al español, Cábala. Fíjate, es una pregunta muy importante empezar por el sentido de la propia palabra de lo que vamos a estudiar, ¿no? Empezar por la parte de la definición. ¿Por qué?
porque en la palabra es donde está todo el idioma, y si nosotros somos cabalistas, estamos haciendo estudio de la cábala, entonces tenemos que considerar que la cábala en su profundidad es un estudio filológico, o sea, es un estudio de la lengua. Por eso es que en el texto bíblico es tan relevante el relato de Babel, de la confusión, de la pérdida de las lenguas. Entonces, eh, es muy importante que empecemos por definir cábala. Entonces, sí, es una palabra de tradición hebrea, es una palabra de raíz semítica que la podemos encontrar en diccionarios como el Strong de Concordancia Bíblica, que es un gran trabajo, muy serio, muy académico, que nos permite conocer las raíces bilíteras y trilíteras que tenían en un origen las palabras que posteriormente ya se desarrollaron. Entonces, abrir y empezar a comprender el estudio de cábala es comprender el significado de las palabras en su profundidad. Por ahí está Shah, ¿qué tal? Bienvenido. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos qué es cábala, pues nos vamos a la definición que hoy en día nos dan literal, quiere decir recepción. Entonces nos vamos y nos remitimos a la recepción que tuvo Moshe en el monte Sinaí de estas tablas de la ley, ¿no? Que fue una entrega que se llevó a cabo en dos fases. La primera fue destruida por el propio Moshe después de la idolatría del becerro de oro, que es esta primera tabla que se destruye. La alegoría es esta, que se oculta este primer entendimiento que era más directo, que esa es la cábala que hoy día en este tiempo de la redención estamos intentando perseguir o estamos buscando. Moshe, ¿te refieres al que nosotros conocemos como Moisés de la Biblia? Moisés de la Biblia, que también tiene su relevancia en la tradición, en todas las otras tradiciones abrahámicas, como lo es también en el Islam, también es un profeta para el Islam. Ya. Entonces, cábala se refiere a recepción, no le cabel a recibir. Entonces, esto tiene interpretaciones a distintos niveles, depende de qué tan esotérico lo queramos hacer, ¿no? Una de estas interpretaciones es, pues, esta metáfora y esta percepción de que es muy recurrente esta visión en cábala, de que nosotros somos una vasija para contener la luz del Creador y para reflejarla a su misma imagen, ¿no? Entonces, esto que es un tema central en cábala, que generalmente y recurrentemente estamos abordando, pues bueno, es parte de esta recepción y de esta metáfora de lo que es la recepción, ¿no? Lo vemos también en el sentido en el que Hashem, el rey del universo, es la fase ideal. En términos platónicos o neoplatónicos, es la fase ideal de toda la realidad. O sea, la fase de la idea, no ideal en el sentido lo más ideal, como lo entendemos hoy modernamente, sino en el sentido platónico, de la idea. Entonces, se refiere a la idea que constituye ya la realidad física. Estamos hablando de un entendimiento de una filosofía idealista, en contraposición con la hoy abundante filosofía materialista, que el punto acá no es un choque entre estas dos doctrinas, las dos son perfectamente reconciliables, así como todas las paradojas, desde la mística, así siempre ha sido. Ya. Entonces, para entender... Discúlpame, déjame terminar nada más únicamente la idea rápido, porque iba a ser otra connotación al tema del Islam, por ejemplo, y la connotación de la palabra cábala, donde también lo vemos en la Kaaba, ¿no? Hacia donde se orienta el rezo del musulmán, ¿no? La Kaaba. Y esto también tiene su correlación con ciertas raíces de otras lenguas protoindoeuropeas de la palabra vaca. Kaaba, vaca en el sentido del animal que da leche y es nutricio, y etcétera. Entonces, todo esto tiene muchísimas connotaciones a distintos niveles de profundidad, dependiendo de qué tanto se esté estudiando el secreto de la Torah, porque el estudio de la cábala es estudiar el secreto del texto sagrado. O sea, el texto sagrado, como nos lo presentan, es su fase exotérica del pueblo judío presentado. Su fase esotérica es el secreto de la cábala. Perdón, ahora sí continuamos con tus preguntas. Sí,
Y digamos, yo soy nuevo en el tema, me imagino que la mayoría de gente también está recién familiarizándose con la Cábala. Digamos, ¿cómo podríamos explicarlo de una forma para que las personas que no saben aún los términos de Torah, de Yehab, Yosop o Moshe, porque yo escuché Moshe, pensé que te referías a una deidad nueva, pero cuando dije Moisés de la Biblia, Claro, o ya sea, fue la Moisés. mayoría de personas estamos familiarizados con algunos nombres que en Cábala tienen un origen distinto, ¿no? Por ejemplo, Klepper, pero pues por una persona que no conoce, simplemente dice Dios, ¿no? Entonces, al margen de eso, ¿cómo podríamos dar un contexto un poco más, si vale la mención, un poco más ideal, un poco más que le llegue al corazón a las personas para que se interesen realmente en estudiar esta maestra, ¿no? Pues bueno, primero es comprender que el acercamiento a la Cábala es el acercamiento a la Torah, que es la Torah, es la Biblia. Y la Biblia, como sé que tú la leas, tú te puedes empezar a acercar a ella, pero alrededor de ella hay muchísimos métodos, muchísimos mitos, porque no se ha comprendido bien y ha habido una guía para entenderla. Realmente, cuando nosotros estamos estudiando Cábala, nos estamos acercando a la Biblia como si estuviéramos acercándonos a un texto de magia, a un texto mágico, totalmente codificado y velado. Entonces, pues bueno, la Cábala hebrea ha sido la piedra angular de todas las logias simbólicas como los Rosacruces, masones, los grupos paramasónicos como la Telema, la Golden Dawn, que son las órdenes de magia ceremonial y de alta magia, que han sido enarboladas por personajes pues muy famosos, ¿no? Como Aleister Crowley, por ejemplo, me puede venir ahorita muy rápido a la mente, ¿no? Entonces, pues bueno, es piedra angular de todo aquel que quiera como tener una aproximación a cualquier sendero mágico. Puede encontrar su correlación en la Cábala. Estudiar la Cábala es estudiar los secretos de cómo toda la realidad está siendo constituida. Ahorita últimamente que se ha puesto muy de moda el término de que la Matrix y salir de la Matrix, pues bueno, la Cábala lo que estudia es ángulo por ángulo, segmento por segmento, cómo es que esta realidad material se constituye con base en el pensamiento. Entonces vamos conociendo estas inteligencias, estos números, estas séfirots, estos diagramas, estos esquemas que representan la metáfora del pensamiento divino y por consiguiente también del pensamiento humano, porque nosotros somos espejo, estamos en una posición privilegiada en el cosmos. Entonces, pues bueno, es así, ¿no? Es el centro de poder entender cualquier doctrina esotérica. Sí, genial, me encanta cómo lo has formulado. Y es poder observar esta Matrix por sus elementos que lo constituyen. Conocer esas entidades que generan arquetipos, esos arquetipos, ¿no? Que cuando hablamos de arquetipos hablamos de tipos dentro del arca, tipos recurrentes, personajes recurrentes que normalmente están repitiendo las mismas historias. Por eso las historias que nos presentan como Harry Potter y El Señor de los Anillos generalmente tienen tramas argumentales similares, siguen recorridos preestablecidos. Siempre hay un Yoda y un Dumbledore, ¿no? O sea, hay arquetipos, tipos dentro del arca. Dentro de distintas historias se pueden asemejar, ¿no? También hay arcanos, que son los del tarot, son arca eones, o sea, son grandes procesos de grandes historias que ocurren dentro de esta arca, que es este fractal multidimensional, que es esta caja de espejos, que solamente es una proyección ilusoria de Dios durmiendo. En el Tantra le llamaban el lila, el juego de los dioses. Así es, amigo. Yo quería un poco volver hacia atrás, ¿no? Y yo escucho de muchas personas antes de aprender la Cábala, ¿no? Que están pasando por situaciones un poquito difíciles y les va mal en algunas áreas de su vida, ya sea el amor, el dinero, ¿no?
y están deseando con mucha fuerza poder cambiar esa realidad, cambiar su realidad de esa área en concreto, ¿no? Ya sea el amor, la riqueza, la salud. Entonces, esto trae a colación la cábala, porque el deseo es algo muy importante para poder hacer que esa luz de arriba, esa luz que viene de la divinidad, pueda manifestarse en la materia, ¿no? Sin embargo, nos han enseñado a desear mal. El sistema nos ha enseñado a desear para nosotros mismos, para saciar una satisfacción del cuerpo, de la mente, de ese momento, pero yo creo que la Cábala te enseña a trascender eso y a entender que el verdadero propósito de un deseo tiene que ver con los deseos de los demás. Sí, Tiene que ver con acercar a la fuente creadora y estar en una sincronicidad similar, porque en el mundo metafísico los similares se atraen y en el mundo metafísico los opuestos se repelan, cosa muy diferente que pasa aquí en la 3D, ¿no? Los opuestos las leyes se están atraen. prácticamente. La realidad está un... Entonces, bajo esta premisa, podrías contarnos, ¿no? ¿De qué manera podemos, digamos, a un nivel básico, recibir la luz de la divinidad, que en este caso sería Kepler, ¿no? ¿Cómo podríamos transformarla? Porque esa luz tiene que pasar por un transformador, igual que pues, en una central eléctrica, no puedes enchufar tu licuadora en la misma central eléctrica porque explota. Pues en la Cábala explica sobre una especie de adaptadores, ¿verdad? ¿Podrías explicarnos cómo entender esa mecánica? Sí, mira, en Cábala es importante comprender esto que tú ya con bastante claridad tú ya articulaste, que es la dinámica del deseo. Nosotros generalmente estamos teniendo desde esta posición un deseo descontrolado. ¿Por qué razón? Porque solo queremos para nosotros mismos. Lo único que provocamos con esto es el rompimiento de las vasijas, que es cuando nosotros entramos en el mundo Clifot. Es una de las maneras que tenemos de entrar en este mundo Clifot, que a veces es un tema un poco tabú entre la parte de Cábala, ¿no? Que sería la parte de la oscuridad, que en realidad es una metáfora y no es tan así, porque en realidad el mal desde el punto de vista monoteísta de la Cábala no existe. Entonces, definitivamente, la medicina que la Cábala obtiene para ofrecer es la misericordia. Es esta idea, la Sefirot, la estructura del Adam Kadmon, del hombre cósmico, que es también este diagrama, que aquí alcanzan a ver ustedes, es el diagrama del hombre cósmico, de Adam Kadmon. El deseo por uno mismo está mal, entre comillas mal, porque no existe nada mal, pero está en que te va a traer algo negativo, porque no existe eso que es tú solo, tú mismo. El deseo de recibir para ti mismo no puede ser satisfecho porque tú mismo no existes, el espacio que eres tú mismo no existes. Tú estás en correlación con todo un colectivo, que es esta alma colectiva que tenemos todos los seres humanos, que nos vive, que nos encarna, que nos hace actuar, ¿no? Entonces, este Adam Kadmon, que es esta imagen de este hombre primordial, de este hombre cósmico, que también podemos ver en los astros. ¿Por qué? Porque una idea importante en la Cábala es que todo es fuente del uno, entonces todo tiene una causa primaria. Y en Cábala lo que estudiamos es cómo esa causa primaria, primero era uno, luego se volvió tres. Vemos tres partes de ella, que son las tres Sefirot de Atzilut, los tres primeros números, la Trinidad, los tres Reishis de Keter. Pero en un segundo punto ya vemos 10 números, 10 Sefirot, 10 Orots, que son estas 10 luces o números, ¿no? Del 1 al 10, que son los números que constituyen la unidad. Del 1 al 10, que el 1 está dos veces, porque entre el 1 y el 10, nada más lo único que cambia es que cambia el punto decimal. Entonces, en realidad, el estudio de Cábala, de las Sefirot, es realmente el estudio de los números hebreos.
Por eso en el Sefer Yetzirah, que es uno de los textos centrales de Cábala, se menciona la Sefirot en correlación con Sefer, Sifar, Sifur. O sea, número, letra y gráfico, o palabra, o sea, comunicación, abstracto. Entonces se refiere a tres o cuatro, niveles distintos de entendimiento que tiene el lenguaje. O sea, como un número es como una letra, es al mismo tiempo una letra, o sea, un sonido, al mismo tiempo es un número, o sea, Aleph 1, sonido, aunque hoy en hebreo es silente por la cuestión de la idolatría, pero en realidad en la práctica, en el conocimiento de las escuelas arameas y algunos otros temas de Cábala en cuanto al lenguaje, sabemos que es una A, es una letra A, como en griego la conocemos. De hecho, en griego también había gematría y comparten la misma gematría. De hecho, gematría es una palabra griega en sí misma. Entonces, ¿cómo es que este mismo gráfico, este alcance mayor que tenía el lenguaje en un inicio antes de Babel? Como el mismo gráfico de la Aleph es un sonido, es un número, el número 1, y también es un símbolo, que eso ya lo vemos cuando nosotros conocemos el paleopictograma, ¿no? Que es como se escribía en su primer momento, en protosemítico, cuando la lengua se estaba formando, que era con un toro. Coincidencia que en hebreo la palabra luf sea toro, no. Y por lo mismo con por ejemplo, la palabra bit, en hebreo es casa. Yad, que es de yod, en hebreo es mano. Mim es agua. Mem, yod, mem es agua, literalmente en hebreo. Mem es la letra mem. Entonces, ¿cómo la palabra puede ir más allá, ¿no? Porque tiene un sonido, pero también tiene un pictograma asociado. Entonces, esto se refiere a este juego de palabras entre Sefer, Sifar, Sifur. Sefer que se ve en el Sefer Yetzirah, que el Sefer en sí es libro. Sefer de manera así directa, la traducción directa que tiene es libro, pero es la misma connotación de Sefirot. Entonces, ¿cómo lo conocemos? En correlación de cómo vemos como este 1, cómo empezamos el estudio de Cábala, viendo cómo este 1 se vuelve 3, se vuelve 10, se vuelve 22, se vuelve 32 y se vuelve infinito. 1000 Increíble, formas, ¿no? una proyección infinita de formas. Pero toda esa proyección infinita de formas, de esta multiplicidad que es esta experiencia humana, que es ver la realidad a través de tus ojos, ver la realidad a través de mis ojos, y poder converger estas dos visiones a través de este sistema de 5 dedos contra 5 dedos, o sea, 5 Geburot contra 5, o sea, 5 contra 5 Sefirot, 5 Geburot contra 5 Hasidim. Perfecto, perfecto. Discúlpame que retrocedo un poquito, pero para entrar en contexto y la gente que por primera vez ve un gráfico como tal, ese es el que conocemos como árbol de la vida, y yo los invito a ustedes que están ingresando por primera vez a Cábala, que busquen en Google, en imágenes si desean, pongan árbol de la vida, Cábala, se escribe K-A, de grande A, L-A y H al final, ¿no? Y van a ver un gráfico como lo está mostrando Antonio, que te muestra 10 círculos que están formando como una especie de cuerpo. Esos 10 círculos se llama séfiras y cada uno tiene un nombre. El primero se llama Keter, luego sigue Yesod. Bueno, en cuestión de nombres no me sé, pero para que tengan noción, ¿no?, de que ese árbol es como sobre todo la parte final, el círculo de abajo es la vasija, la última vasija que no sé si se llama Malhut, corrígeme, es el círculo final, ¿no? En donde ahí es difícil que llegue la luz justamente por los motivos que hemos explicado antes, porque sentimos carencia, porque deseamos para nosotros mismos, porque somos egoístas,
Entonces, la idea es que de la céfira de arriba, que es Keter, ¿no?, la luz emane por los distintos círculos hasta llegar al último círculo, ¿no? Si nos vamos nuevamente a la ejemplificación de la licuadora, ¿no?, es importante que haya luz en la central eléctrica para que cuando tú conectes tu licuadora en un enchufe doméstico de casa, funcione. Sin embargo, cuando hay alguna interferencia en alguna de los adaptadores y tu licuadora tú la enchufas y no funciona bien, está como que no, simplemente no funciona, es o funciona o no funciona, es así de simple en la cábala, ¿no? Por eso hay que saber aplicar estas técnicas. Ahora, Antonio, hay otra parte muy interesante de lo que explica la cábala, es sobre la luz efímera, que es como una especie de excitación, una especie de orgasmo, ¿no?, como una llama que prende y apaga al instante. Ese placer efímero, ¿no?, es lo que la mayoría de gente es lo que está buscando o lo que le causa placer, pero no es realmente no es algo que venga de la luz infinita, ¿no? ¿Podrías explicarnos un poco cómo tratar de dejar a un lado esa parte instintiva, animal, de las bajas pasiones, por ejemplo, de satisfacer un deseo momentáneo como comerte una torta de chocolate si tus objetivos es tener un cuerpo físico excelente, o saciar un apetito sexual si tu objetivo es ser un deportista de élite, o cualquier otro contexto, ¿no? ¿Cómo alejarse un poco de ese oponente que te tienta a hacer cosas que no van en dirección a tus objetivos, ¿no? Que en Cábala yo lo conozco como el oponente o el Satán. No sé qué nombre le aplicas tú según la metodología que estudias, y si nos podrías explicar un poco. Sí, es el Satán, es el adversario, es esta inteligencia que está como todo el tiempo queriéndonos como sabotear, pero es algo curioso. Realmente la relación con el Satán nos daría como para una hora, porque es un ente que realmente vive con nosotros todo el tiempo, que realmente es una inteligencia con la que convivimos, que tenemos que aprender, y además es muy benéfica también, o sea, tiene su posición muy, muy benéfica. De hecho, pues es el ángel favorito del Señor, eso es verdad. Y pero mucho de lo que tú me mencionas es en correlación de cómo hacer bitul. En Cábala tenemos este concepto que es el bitul. Es un concepto que me gustaría apuntar y aparte reconectar con la parte de la misericordia también, que estábamos comentando hace un momento, ¿no? De la importancia de la misericordia y de Adam Kadmon. Entonces, de que la medicina de la Cábala es mucho la misericordia, porque eso es así. La enseñanza profunda y fundamental de la Cábala es que todos nosotros somos uno, porque percibimos igual, porque tenemos 5 dedos, porque estamos teniendo la misma manera, las mismas voces, tenemos el mismo aparato sensoperceptivo que nos permite conectarnos con los mundos superiores, y entonces luchamos contra las mismas fuerzas, ¿no? O tenemos contacto con el Satán y así, que esto es algo como que si lo dices en una plática normal suena súper raro, pero es real, pero hay que entender bien qué es una voz en tu cabeza, es una energía, es algo que está puesto para que funcione, es un sentido que también tú tienes, es parte de la configuración de este hombre cósmico, ¿no? Entonces, al tú reconocer ese hombre cósmico es donde en otra persona y decir, bueno, todos somos parte de este mismo hombre y unirnos como en esta hermandad, como hermanos, como humanos, es que nosotros llegamos a la rectificación del mundo. Entonces es el objetivo principal de Cábala. Y para eso es que nosotros tenemos que cuidar nuestra relación con este Satán. La manera más fácil que yo te puedo dar como el consejo más claro es: el Satán es el que te ofrece la duda. Todo lo que sea dudar, eso es el Satán. Así es lo más fácil. No es a veces ese que te dice cómete este pastel que se te antoja. A veces esa tentación no es, sino, porque tiene muchas maneras de manifestarse obviamente, pero más bien es el que te mete duda, el que te hace pensar si sí o si no hacer las cosas. Normalmente, cuando estamos cuando sabemos lo que tenemos que hacer, que nos fue claro el Padre, Dios,
lo bueno, el flujo natural de la vida, el dharma, el deber ser correcto del flujo de tu vida, normalmente cuando lo tenemos muy claro. Y el que nos está como que haciendo querer dudar de eso o ir en contra de ese proceso natural que estamos viviendo, ese es el adversario. Entonces, ahorita tú nos mencionabas, ¿no? Que el camino de la luz del creador desde Keter hasta Malhut tiene que estar directo para que las vasijas se vayan llenando. Y eso es correcto. Eso sí ha sido la rectificación del hombre, la rectificación del hombre que eres tú. Ir permitiendo que tus vasijas sean espacios precisamente vacíos. Precisamente. Saludos, Shoda, gracias. Saludos, Frater. Son espacios vacíos, pero tú tienes que ir haciendo estas vasijas así, espacios vacíos. Vitur quiere decir autoanulación. Quiere decir no desear algo para ti mismo, no dudar si esto es bueno o esto es malo tampoco, porque ese es el fruto realmente del bien y del mal, ese es el que nos hace cometer los errores. O sea, el adversario es el que nos dice, mira, a lo mejor esto podría estar mejor si hicieras esto otro. Que tú ya estás haciendo algo entregándote en Malkut, que la metáfora es el Edén, de hecho, porque es donde se recibe plenamente todo el placer de la creación. Por eso es el Parsuf. Ya conocemos un poquito más de la Kabbalah, un poquito más avanzada, lo que conocemos como el Parsuf Nunca, de la novia, o sea, el que recibe completamente toda la gloria de Hashem. Así es, amigo. Entonces, vamos a contestar. ¿Sí, dime? Sí, vamos a contestar algunos comentarios de la gente. Saludos a... Bueno, Dana pregunta si se escribe Kabbalah o Kabbalah. Es en realidad Kabbalah con H al final. Bueno, ¿verdad? En realidad, bueno, ahí quien me haga favor de entrar a mi página podrá ver la publicación destacada. Yo explico un poco de esto porque yo pongo exégesis de la CQK Kabbalah. Normalmente, bueno, se puede escribir realmente de cualquier manera porque al final del día es una transliteración que no puede ser totalmente exacta, pero ya en el ámbito un poquito más conocedor se ocupa como 3 variantes. Entonces, Kabbalah con K generalmente se refiere a la Kabbalah en general y a la más judía. La Kabbalah por lo general se refiere a la cristiana y la que es con Q se refiere más a la gnóstica y a la hermética, que ya implica más cuestiones con el tarot y cosas así. Entonces sí tienen alguna diferenciación, pero más bien pues es a nivel ya de nicho. Entonces es buena la pregunta. Saludos a Jesús Loza, a Eric Alexander, que nos dio me encanta, a Eric, a Ciudad Ramírez. Sobre el tema del Satán que acabamos de hablar, me gustaría añadir algo. Esa parte del Satán, ¿no? Que lo conocen con distintos nombres, no es la única. No es la única emisora, por así llamarlo, porque tenemos otra parte que nos habla. Ustedes han visto, por ejemplo, que se ha caricaturizado esto del angelito y el demonio, que tienes en el lado derecho el angelito, el lado izquierdo el demonio que te habla. Pues digamos que esto realmente es literal en la Cábala, y es que esa parte que te dice, cómete la torta, o respóndele mal, o grítale, o insúltale, ¿no? Es la parte que para ti parece más fácil, te es más cómodo. Sin embargo, cuando tú dices alto y te pones a pensar un poco, ¿no? Y no le haces caso a esta voz, a este Satán, ¿qué va a pasar automáticamente? Que vas a empezar a escuchar la otra parte, el angelito, ¿no? Que en Kabbalah podríamos llamarlo como la emisora de la luz. Cuando tú escuchas la emisora de la luz, realmente estás conectando, ¿no? Con la esencia. Y es así que todo empieza a cambiar. Entonces empezar a ejercitarnos en el día a día, en no hacerle caso a este diablito, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ya sabemos que en Kabbalah tiene otro nombre, no hacerle caso a este diablito y empezar a escuchar cada vez la emisora de la luz, porque ahí está la solución, ahí está esa herramienta que te va a conectar, que te va a hacer sintonizar con la luz, con la fuente, ¿no? Y hacer ese ejercicio que te confieso que yo lo he hecho estas últimas semanas y me ha parecido
formidable, me ha traído plenitud, me ha traído una gran calma a mi ámbito familiar, en mi trabajo, en los proyectos que haga. Y pues lo que sigue después de eso es, está bien que no hagas lo instantáneo, lo momentáneo, pero también está bien que hagas lo que tienes que hacer en pro a tus proyectos, vencer la pereza y empezar a movilizarte. También a tu ser en este momento, o sea, lo que te haga bien a ti. Claro. Porque eres hijo de Hashem. Y es que eso es lo bonito precisamente de lo que comentas de la autoanulación, que es un camino lindo, o sea, no es un camino feo o de renuncia. Y tú suena autoanulación y a veces como occidentales no lo comprendemos tanto. Las disciplinas dármicas, tántricas siempre han hablado de eso. Y nos puede sonar fuerte, pero es que en realidad solamente es como vaciar la vasija de lo que tú no eres, de lo que no es inherente a ti, y permitir que lo que Dios quiere para ti es como reconocer. Ese es el significado de poder de la kippah. O sea, reconocer que Hashem, que Dios está por encima de ti, que Él elige por encima de ti, y tú ya no estás queriendo tú tener los pantalones verdes. No, la camisa que tienes te la pones con gusto, porque es la que Hashem ahorita te puso a ti. Y ya no quieres que tu rutina sea otra, ¿no? Ya no quieres pararte un poquito más tarde y no ir a ese trabajo. No, ya no quieres no estar desempleado, que a lo mejor ahorita no tienes trabajo y te estás peleando contra eso. No, es rendirte, es anularte, y es anular a ese Satán que es el que te está metiendo la duda de decirte, podrías estar mejor. Si hicieras esto, si te exigieras acá, si hicieras esto otro, y qué tal que esto, pues a lo mejor sí, podría ser, pero ¿y a qué costo? No, la promesa del Satán es que serás un Dios. ¿Tú quisieras eso? Porque habría que revalorar lo que es ser un ser humano y qué posición tan privilegiada tienes. ¿Por qué? Porque a veces estás tú en tu mundo clifote, en tu mundo de pensamientos caóticos, nada más pensando un montón de cosas en Egipto y asolado por las plagas, porque esa es la metáfora. En Egipto justo es Egipto porque Egipto justo es una pirámide. Y entonces esta pirámide tiene en su centro el centro egótico, que precisamente si esto nosotros lo transversalizamos con los chakras, esto sería Manipuraka, que es el centro egótico. Desde la Cábala, en realidad, esto es Tiferet de Malkut, porque cada uno de estas sefirot tiene por dentro otro árbol de la vida, porque es un fractal infinito. A ver, o sea, el árbol... Ese circulito Ajá. Es la punta de la pirámide, o sea, si lo veríamos en 3 dimensiones, este sería la punta de la pirámide. Acuérdate que todas esas civilizaciones que Abraham supera a través de su entendimiento del uno, del monoteísmo, eran muy solares. Ra y sus dioses más altos eran en correlación con alegorías solares. Y el monoteísmo abrahámico y el monoteísmo que sale de Egipto es el que sale de esa idolatría, de esas figuras de este Egipto personal, de rezarle al Seirampín, de la cábala del Seirampín, de la cábala solar del hijo, que es Tiferet, el Seirampín, el rostro menor dentro de la cábala. Son temas ya complejos y avanzados de cábala, los menciono porque veo que hay estudiantes de cábala que están conmigo, pero bueno, es únicamente para que te des una idea, como este es un diagrama, pero que representa o plasma una estructura multi-hipercompleja de 4 dimensiones, que es un fractal que se autorreplica, que dentro de cada una de estas sefirots hay otras 10 por dentro, y que está en una proyección infinita, que conforman tu vida, tu cuerpo y todas tus percepciones, de uno y de otros niveles, a uno y otros distintos niveles. De esto que en Kabbalah se llama Ser Histal Shelut, que es una concatenación de proyecciones del pensamiento original de Hashem. Sí, perfecto. Y aquí estaba viendo algunos comentarios y me daba un poco de gracia que la gente un poco se asusta, oh no, ya no voy a comer torta, y realmente es que en la cábala no hay ni bien ni mal, se ve, y no tiene nada de malo. No, para nada. De hecho, el Hasidut, el judaísmo piadoso, del cual yo soy quien me considero, de donde yo he tomado mucho y he podido abrevar de este conocimiento sagrado que ellos han abierto en gran medida, en otra gran medida no, es el conocimiento oculto,
pero bueno, incluso avala el tomarte una cerveza, el tomarte un tabaco, o sea, es algo válido porque es algo que da alegría al cuerpo y que, bueno, bajo ciertos contextos y nivel de conciencia correcto y todo, está perfecto, ¿no? Entonces, no, no, para nada, no son temas cerrados o religiosos. Yo siempre hablo mucho de la Torá porque como cabalista siempre se le tiene aprecio al texto base porque realmente entiendes que todo lo que es esto es en realidad solamente el diagrama más eficiente que se puede hacer de los 5 libros de Moisés. O sea, como tu mamá o como a veces en la carrera donde te haya tocado que has visto que te dejaban un libro de estudiar y tenías que hacer un mapa conceptual de las ideas centrales del libro. Bueno, esto es eso, un mapa conceptual de las ideas centrales de la Torah. Perfecto. De los libros de Moisés, de lo que conocemos pues en cualquier Biblia que tengamos en nuestra casa, ¿no? Sí. Para terminar de plantear lo que estaba diciendo, ¿no? Realmente no tiene nada de malo, pues, saciar una satisfacción del cuerpo. Lo importante es que eso no te domine, porque si ya empieza a dominarte, entonces eres dependiente de esa parte material, ¿no? Esto también lo voy a comentar, ¿no? La parte material y la parte sustancial. Hay un 99% de lo que es materia, pero fíjate que al final y al cabo eso es ilusión, no existe. Lo importante es la parte sustancial de eso que nosotros conocemos como materia, ¿verdad? Entonces aquí para seguir atendiendo a los espectadores, tengo una pregunta de Joaquín Valencia Hernández. ¿Por dónde o cómo se inicia este camino? Pues Joaquín, espero todavía me estés escuchando. Fíjate, precisamente tú estás en la comunidad de estudio, en la privada, en la mía, en la de $13. Ese yo sé que tú ahorita no llevas mucho tiempo y aparte no has tenido como tanta suerte en el sentido de que no lo has aprovechado tanto porque por tus tiempos no nos hemos organizado. Pero a través de esa comunidad de estudios donde yo te puedo garantizar que es el mejor camino que yo como experto en este tema te puedo decir para que tú te adentres en este estudio. ¿Por qué? Porque es una comunidad que va a ser todos tus tiempos. Tú vas a ir estudiando los textos base con la guía mía, tú me vas a poder preguntar a mí sobre todo y yo voy a ir direccionando directamente tu estudio. Realmente es el trabajo principal que estamos haciendo. Entonces, obviamente, si me preguntas a mí, la respuesta es esa. Apégate más conmigo, con tu estudio. Inicia, yo compartí una lista pública en TikTok de 45 minutos y se dan cuenta que tienen tiempo que no he grabado TikToks porque los TikToks son muy seleccionados, son clases que realmente les quiero dar. Y los TikToks son material audiovisual de la explicación de que es mi trabajo principal de toda mi vida, que son 11 tablas que lo pueden también descargar gratis. Entonces, la manera en poder iniciarte en esto es descargando el trabajo que yo mismo te estoy brindando. Es un trabajo que yo he sintetizado. Mi objetivo en esta vida, o el por qué yo hago esto, es para poderte enseñar Cábala de la manera más sencilla, sin tantas alegorías, sin tantos mitos alrededor, sino de manera directa que tú entiendas realmente lo que es Cábala en poco tiempo. Entonces, para eso está el trabajo. La lista de reproducción de TikTok para aprender Cábala de 45 minutos ya te da bases sólidas, entonces hay que verla. Y acércate a mi celular. La mayoría de los que veo que están aquí tienen mi celular, han compartido conmigo en distintos grupos. Y acércate conmigo para que yo te vaya apoyando en digerir el trabajo y digerir la comprensión de Cábala. 100% es eso. Quería añadir que en este video, en la descripción, vamos a colocar las páginas para que puedan contactar con Antonio y puedan unirse a su comunidad de Cábala, ¿no? Que tiene mucho conocimiento para dar. Saludos también a Ariana Luna, que nos saluda, a ver si nos indican el país, también para mandar saludos a Abigail Bravo, que pregunta qué significa en sí la Cábala, ¿no? Yo te podría decir que significa dar, ¿no? Recibir, pero ¿tú qué podrías contestarle, Antonio? Sí, pues en sí la Cábala es recepción, simplemente quiere decir recibir, se refiere a la tradición oral del pueblo judío, se refiere a una tradición que se puede incluso rastrear todavía más antigua si nosotros vamos a las fuentes primarias y a cierta crítica textual a ciertos textos sagrados más antiguos del periodo védico, y podemos rastrear con la ayuda de ciertos lingüistas como Franz Bopp, incluso a un origen en común de todo el pueblo protoindoeuropeo, a través de una expansión documentada que se llama Yamnaya, la cual fue pues alrededor de todo el creciente fértil, los Balcanes y también Grecia. Entonces
Estamos hablando de una tradición en común, por eso también encontramos tanta repercusión en Pitágoras, en lo pitagórico. Listo. Esa sería la respuesta. Una comenta, y si la gente escucha cábala y se asusta, bueno, en mi caso particular, y aquí en el entorno donde vivo, a veces hay un poco de tabú con temas como la cábala, la astrología, la gente porque está muy arraigada a una religión, ya sea el catolicismo o el cristianismo, suele asociar estos temas que no conoce con algo satánico, algo que sirve para hacer brujería, ¿no? Y a mí me pasa constantemente con la astrología, ¿no? Entonces, eso podría contestarte Ariana Luna. Y saludos para Araceli, la comunidad es excelente, lo recomiendo. Sí, yo también recomiendo encarecidamente a que se unan a la comunidad de Antonio Remes, que tiene mucho material, también tiene algún material gratuito que ha compartido en grupos de WhatsApp, y si van a la página van a poder ver esta misma imagen del árbol de la vida en mayor detalle, porque aquí lo estamos viendo un poco pixeleado por la calidad de cámara, pero cuando ingresan a su página van a ver gran detalle ese diseño, ¿no? Que también lo veo muy, muy interesante y estéticamente a mí me agrada mucho, ¿no? Ariana Luna, exacto, mucho tabú. Antonio Remes, ha perdido la conexión. Bueno, en todo caso, si en caso no regresa, le agradezco muchísimo que haya aportado su conocimiento sobre este tema. Lo he disfrutado, a la gente le ha encantado también. Y nada, vamos a seguir atendiendo algunas preguntitas más antes ya de pasar a retirarnos, ¿sí? Sí, Antonio dice, creo que me sacó. No, nadie te sacó. A ver, vamos a intentar invitarlo para que se despida, aunque sea. A ver, un segundo. Bueno, vamos a ver si entra nuevamente para que nos dé algunas... ¿Qué pasó? ¿Te saliste o te cortó la conexión? Me votó, pero intentaba mandar otra vez y no me aceptaba. Pero ya estoy otra vez por aquí. Perfecto. Quería hacerte alguna preguntita, Antonio. Claro, sí. Sí, es con respecto a la astrología. Mira, yo he visto en la figura del árbol de la vida algunos símbolos que conozco como los planetas, porque yo sé astrología, identifico los símbolos de Neptuno, de Plutón, de Venus. ¿Podrías decirme que hay una especie de jerarquía con respecto a hay que colocar estos arriba y estos abajo? ¿Por qué hay que colocar a Neptuno o a Plutón arriba y digamos a Marte, Venus abajo? ¿Cómo es esta mecánica? Mira, la cábala es un estudio del todo, de todas las ciencias, de todas las manifestaciones, de todas las repercusiones del fractal infinito que es la mente de Dios. Entonces, a nivel de Yetzirah hay ciertos atributos del rey que cuando caen en Yetzirah, cuando esos atributos o esos pensamientos tan fuertes que él tiene, como por ejemplo, la idea del número 5, que es la idea del mundo humano, pero también la idea del mundo humano como 10 es Yod, que es que sería 10 es Yod, 5 y 5 es la mitad de Yod, entonces es espejo uno del otro. Entonces por eso siempre en la Torah un tema recurrente es la posición del hombre en correlación como espejo de la divinidad. ¿Ok? Entonces son 5 y 5. Entonces fíjate, el tema es que la idea del 5 en un cierto nivel para Hashem es esto, pero en un cierto nivel también es la idea de la guerra, porque es la idea de la confrontación, 5 versus 5. O sea, es el espejo de Dios, pero también puede estar esto en oposición. O sea, si está en espejo y se está reconociendo, esto tiene armonía. Ahí estaremos hablando de una séfira, de algo armónico.
pero si están en confrontación hay desarmonía. Entonces esa es la idea de la guerra. Entonces la idea de la guerra nosotros la vemos en Marte. En la interpretación greca, que bueno, realmente es de donde estamos abrevando la mayoría de astrología, lo vamos a ver. Entonces en realidad lo que ocurre es que la astrología en realidad emana de la cábala. ¿Por qué? Porque la astrología es la cábala particular de Yetzirah. O sea, es la interpretación de lo que los símbolos cabalísticos y los símbolos numéricos y las divisiones del círculo, cómo se dividen, y las sumas y las multiplicaciones, etcétera, de cómo se dividen los segmentos, son, porque eso es lo que es la cábala. La cábala es el estudio, por ejemplo, de por qué 2 es Jochma, que 2 es el reflejo más directo de sabiduría. ¿Por qué 2 es sabiduría y es Jochma? Es confrontación, es Saturno. ¿Por qué? Porque Saturno es restricción. Entonces, como el mismo tipo de pensamiento se va volviendo distintas personalidades o personajes, pero que van conservando la misma energía a nivel arquetípico. Entonces, el 6, que es el Sol, representa la misma idea a nivel macrocósmico y a nivel microcósmico también, porque a nivel macrocósmico el Sol es el centro de la galaxia por donde los demás planetas giran. Cuando nosotros estudiamos cábala sabemos que el Sol es el hijo. Entonces, no es que papá y mamá sean menos importantes que el hijo, que el bebé, pero sí giran en torno al bebé, porque el bebé es el que marca la dinámica, es el que tiene el mayor calor, la mayor alegría, el que derrite el ambiente familiar con su luz. Entonces es el Sol. Entonces el niño, en la metáfora familiar de lo que es el ser humano, ese pensamiento que es el hijo, que es el Sol, es el mismo pensamiento que a otro nivel es el Sol, el centro de la galaxia, que es producto de la proyección del cubo de Saturno, que es el padre sobre esta realidad física, no es la materialización de los saturnianos. Entonces eso tú como astrólogo yo sé que lo manejas. Entonces, el Sol es este centro, y en mi cuerpo, en mi familia es el hijo, en la metáfora cósmica es el Sol, en mi cuerpo es mi corazón. Entiendo. Seguimos contactando. Siendo parte de lo misma proyección de reflejo. Entonces no es mayores jerarquías, sino que los atributos de Hashem concuerdan. O sea, cuando nosotros conocemos Netzach en la Torah como atributo de Dios, conocemos que es un atributo que habla de lo femenino. Es un atributo del pilar femenino, habla del mundo emocional, habla de los sueños. Desde lo griego lo conocemos como Venus. Desde ahí podemos hacer otras extrapolaciones con lo que fue Alejandría, que era la interpretación graeca. Interpretación graeca, o sea, era el compendio de conocimientos que Grecia, esotéricos, había alcanzado hasta ese momento, ¿no? Entonces, ya podemos conocer a Netzach como Venus, para poder tener otros elementos de otros panteones que sincretizan con esa energía. Y podemos irnos a muchos otros panteones, ¿no? Y conocer la cábala y conocer por qué a distintos niveles va siendo así, ¿no? ¿Por qué 4 es misericordia? ¿No? ¿Por qué en cábala se llama misericordia? Es un secreto, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué es sabiduría? ¿Y qué quiere decir sabiduría? ¿Y qué tiene de diferencia con inteligencia? ¿Y dónde es que encuadran mejor estos arquetipos o estas inteligencias, ¿no? Neptuno. ¿Por qué Neptuno, el rey del mar, el que porta el tridente? ¿Qué es el tridente? Y volver a los signos básicos, porque en realidad la astrología emana de estas tablas originales de lenguaje, que fueron las que fueron perdidas, que son en común en toda la tradición protoindoeuropea, que en realidad son los papeles fundamentales de la cábala. Si tú te das cuenta, el tridente es un 13, es un 1 y un 3. Entonces el movimiento 13 en estos mapas originales del lenguaje es Neptuno, ¿no? Entonces vemos que Júpiter está de este lado, acá está Saturno. Vamos a empezar por Saturno. Parece un 2, ¿ya te diste cuenta? Porque es el que conforma y el que rige sobre los números duales, sobre los números pares, sobre los números femeninos. Por eso Saturno, en algunas connotaciones muy antiguas, también tenía connotaciones femeninas, pero siendo un masculino.
porque en Atzilut no existe división de sexos, ¿no? Y, por ejemplo, el de Júpiter, pues es una especie de 2 y un 4, porque es la matriz informacional Júpiter expansiva que organiza la sabiduría sin fin de Jochma a través de las letras hebreas de los 22 fragmentos de sabiduría, va organizando la realidad material Júpiter y expandiendo a través de la tetractis pitagórica. La tetractis, 1 más 2 más 3 más 4 da 10, que es parte central de todo el lore de todas las enseñanzas pitagóricas, que es lo que se ve en todos los primeros grados de todas las escuelas o grupos masónicos y paramasónicos y demás. Wow, interesante. Que es la parte de la escuadra y el compás, porque el tema es el demiurgo, el arquitecto del universo, cómo es que copió, todos son ideas con base en ideas de filosofía platónica, que son las mismas ideas que dieron fundamento en su origen a la astrología. Entonces la astrología es una cuarta parte de la cábala en sí, es la parte correspondiente a Yetzirah. Interesante, muy bien. Qué bien te explicas, Antonio, ¿eh? Aquí Eric Alexander comenta también. Quería hacer un paréntesis, si me lo permites, ¿no? Ya que la astrología es una rama que también complementa a la cábala, quería invitarlos al grupo de astrología Masterclass 2024, que voy a dejarlo abajo en la descripción del video para que también puedan aprender de mi parte, ¿no?, los conceptos básicos de lo que significan los planetas, los signos, y también puedan interpretar una carta natal. Así que paréntesis aparte, y nada, quería hacerte una preguntita, Antonio, ya acabando para, ¿no? Es sobre el tema del padre. ¿Hay alguna correlación, el hecho de que tengamos que superar, digamos, la relación con nuestro padre, con nuestra madre o en general con la familia? ¿Hay alguna correlación con esto con respecto a la cábala? O sea, una persona que tiene le tocó una familia mala, un padre castigador, o una madre que no se responsabilizó del hijo, ¿no? Digamos, superar este obstáculo o este desafío, ¿te ayuda mejor a comprender la cábala, o no sé si me explico? Sí, la cábala es una vivencia del día a día. Yo no soy muy partidario de los cursos de cábala que te dicen, te voy a enseñar cábala. No te puedo enseñar cábala en un curso. O sea, yo tengo un curso de comprensión general de la cábala donde te doy elementos básicos en 3 horas, es un curso súper pesado de información, y te doy elementos para que tú empieces a entender lo que es la cábala. Pero la cábala es una vivencia, es algo que tú tienes que vivenciar. Y por eso la metáfora familiar es tan importante. Por eso hace rato lo veíamos, el hijo, el padre, la madre, la hermana, los novios, la novia y el novio, la nukba, hace rato mencionábamos. Entonces esta metáfora de conocer la cábala y los movimientos de Dios en correlación con mi experiencia directa humana es algo básico. Por eso tenemos textos tan tabús que están muy prohibidos por el judaísmo tradicional y convencional, incluso por rabinos tradicionalistas del corte de Maimónides, que son más filósofos que místicos, porque así se definen ellos mismos, que apuntan a las partes del cuerpo de Hashem, que directamente tiene un brazo, una pierna, el hígado. Por eso aquí en este estudio de cábala encuentras en cada sendero una parte del cuerpo, porque tiene proporciones antropomórficas, porque esto es una relación, el Dios de Abraham es una relación de divinidad que está en contacto contigo, que está en tu misma carne. Entonces, pues sí. No sé si con esto respondí tu pregunta. Sí. Un poco más. Pasamos a otra pregunta. Dana Lucero comenta, entonces la cábala podrá encontrar la respuesta a si la Tierra es redonda o plana, y qué son en sí los planetas, la Luna y el Sol. Las respuestas las puedes encontrar perfectamente a total profundidad en la cábala. Y con plena certeza de que estés convencida de que lo que estás leyendo y lo estés comprobando matemáticamente. Exactamente. Adriana Luna dice, excelente explicación. Bianca González, me expande mi conocimiento. Gracias por descifrar esta metáfora.
números kármicos en la Cábala. ¿Existen números kármicos? Quería hacer acá otro paréntesis. La numerología y los números maestros, sumando la fecha de tu nacimiento, creo que te da un número, ¿no? Que puede ser el 13, el 11. Esto, La numerología pitagórica y la cábala tienen puntos de confluencia muy claros. Incluso quien sepa hacer pináculos se puede dar cuenta que la forma de los pináculos es muy similar a la forma del árbol de la vida. Lo que pasa es que, bueno, la aproximación hebrea es más desde el entendimiento esotérico, teniendo muy claro el monoteísmo y con Dios muy por delante, y hay que entrar con mucho respeto. Y el entendimiento pitagórico es más desnudo, es más directo a lo que son los números directamente. Los dos son mutuamente complementarios, y de hecho hoy en día en este Kali Yuga, donde todo está confundido y estamos ahogándonos en un mar de sabiduría y de información, pero inteligencia muy poca, entonces no hay estructura ni orden para entender nunca ningún tema, lo más recomendable es precisamente hacer uso de ambas. Es una de las fuentes más directas de donde podemos empezar a tomar esta sabiduría sagrada. Los 72 nombres de Dios, que es uno de los recursos más importantes de magia práctica en Cábala, porque en Cábala es así, Cábala Masí, que es el uso y el manejo de los 72 nombres, que se puede usar a distintos niveles, porque si estamos viendo la Cábala Kadosh, estamos viendo los 72 nombres de Dios. Si estamos viendo a lo mejor magia teúrgica, estamos viendo los 72 genios. En otras interpretaciones estamos viendo los 72 demonios. Al final del día solo estamos hablando de combinaciones de letras hebreas y números, combinaciones de códigos que alteran la realidad. Y esta progresión de estos 72 se saca literalmente de la progresión natural de la tetractis pitagórica que está en cualquier libro de primaria. O sea, cuando tú vas sumando en una pirámide pitagórica con el valor del tetragramatón, o sea, Yud en el primer peldaño, luego Yud Hei en el segundo peldaño, que son las letras del nombre santo, luego Yud Hei Bab en el tercer peldaño, que eso vale 21, entonces primero sumas, ¿no? 10, luego sumas 15, luego 21, y al final 26, que es el valor completo del nombre santo, 26 y el valor completo, toda la suma esa completa, toda esa pirámide te da 72. Y es una progresión pitagórica normal, la más básica de sumar 1 más 1 hasta adición teosófica hasta el 10. Es así, es 100%, pues bueno, numerología pitagórica nos puede apoyar muchísimo para acercarnos al entendimiento de Cábala, pero obviamente para hacerlo con el respeto de la tradición oral hebrea, porque al final del día quien ha logrado conservar mejor estos manuscritos y este entendimiento y esto pues ha sido la tradición hebrea, han sido los guardianes de la tradición. Sí, hay por supuesto otros entendimientos, ¿no? Como las interpretaciones más gnósticas, también sin problema son reconciliables. Tenemos los manuscritos del Mar Muerto que ratifican tanto la Septuaginta como también la Masora, entonces sin problema. También pues las escuelas de arameo y demás. Así es, concuerdo mucho contigo. Y ya para ir cerrando, bueno, agradecerte por esta entrevista, por esta explicación muy compleja. Evidentemente, para entenderlo a más profundidad, necesitamos un guía. Y ese guía aquí lo tenemos presente, así que, Antonio, me gustaría aprovechar este tiempo para que nos invites de manera encarecida a tu página. Si también podrías decirnos en qué otra plataforma te podríamos encontrar para que la gente se contacte contigo y pueda recibir la información. Claro que sí, claro que sí. Pues bien, bueno, yo comparto en una página de Facebook y en TikTok. Actualmente también ya tengo Instagram, también ya me pueden buscar ahí en Instagram. Ahí estamos compartiendo el Linktree, ya Rick me hizo favor de compartirlo, ahorita creo que lo va a compartir como en sus grupos o bueno, donde él sepa. Yo te pido, vayas al TikTok, principalmente veas las listas de reproducción. Hay 3 listas de reproducción, una que dice momentos del curso, una que dice para aprender Cábala y otra que dice hermetismo y esoterismo. Te recomiendo ver las 3. La de para aprender Cábala es la más importante que veas, dura 45 minutos. La otra de hermetismo dura 58 minutos y la otra sí dura 20, está chiquita. Y es para que tú te des una idea de cómo yo te doy las clases, de lo que yo te explico, a qué nivel yo hablo y demás. Ahorita también te diste una idea con esta entrevista. Para mí, bueno, yo te comparto varios recursos en mi página. Aquí en Facebook también vas a encontrar bastantes apuntes míos. A veces comparto de algunas otras personas, pero muchas veces escribo yo. Más que nada los primeros posts son todos escritos por mí.
Y bueno, la idea es que tú te metas a las redes, conozcas el material que se comparte en las redes, descargues nuestro trabajo y también, pues bueno, entres a la página. Ahí en la página tú te puedes suscribir, lo manejamos como una suscripción, una membresía de estudio. Yo pido una recuperación porque, bueno, yo tengo año y medio dedicándome ya a esto, sin trabajar, dedicándome nada más a lo que mis compañeros me comparten, que me apoyan en la difusión. Y te pido una cooperación de $13. Para quien esté en México, es mensual esto, te incluye clases en vivo conmigo, te incluye seguimiento en aulas y grupos exclusivos conmigo, te incluye también un drive de estudio de la comunidad, que son archivos comunitarios, son 70 libros que están revisados por mí, que puedes tú empezar ahí a leer. Te incluye los grupos exclusivos conmigo, donde tú puedes plantearme tus preguntas, yo te respondo de manera privada o ahí mismo en el grupo, ya sea de la mejor manera, con un audio, con un video, con los diagramas necesarios, y voy dirigiendo todo tu aprendizaje en todos estos misterios. Entonces, hay varios compañeros de la comunidad que están aquí y que han avanzado bastante en la comprensión de todos estos. Entonces, es una recuperación. Si por alguna cuestión del tema económico para ti es una situación honesta que va en contra de ti, no puedes por los $13, tú lo hablas conmigo, igualmente te unes. Dejo becas, tengo varias personas becadas que me apoyan, a lo mejor dando me gusta a las publicaciones, compartiendo, invitando a otras personas, platicando de esto y demás. Entonces estamos buscando un ganar y ganar, pero para mí lo más importante es el compromiso con el estudio. Entonces únete, son $13, te incluye varias cosas, grupos exclusivos y clases también en online, el seguimiento privado y archivos y demás. Ahí en la página encuentras toda la información y también mi número lo puedes tener, tú me escribes y yo te aclaro todo, tengo la paciencia para explicarte lo que tengas de duda. Excelente, querido amigo. Ya saben, amigos, únanse a la página, a las diferentes plataformas que nos ha otorgado Antonio, que es un gran maestro, muy responsable y muy entregado apasionadamente a este tema de la cábala. Así que también nada, agradecer a toda la gente que se ha conectado y la que se está conectando actualmente. Varinia Remes, gracias por compartir tus conocimientos, estoy muy orgullosa de ti. También yo estoy muy agradecido contigo, con toda la gente que ha comentado, que ha compartido sus preguntas, sus dudas, y nada, pues ya para finalizar, me despido de todos ustedes, también de mis amigos que me están viendo en YouTube, en los grupos de WhatsApp, de los que manejo astrología y todo eso, invitarlos también a que se unan a las clases del profesor Antonio para que puedan tener una visión diferente. Así que nada, Antonio, muchísimas gracias. ¿Algunas palabritas finales para cerrar? Les agradezco enormemente el espacio a ti, a tu amable auditorio que tan cálidamente me ha recibido, que yo con esta pena al inicio de estas fallas con la luz, al final del día se aprovechó el espacio y te agradezco mucho. Estamos en contacto para seguir interactuando, hay que fusionar también tú y yo, interactuar entre nuestras comunidades. Aquí presenta algunos maestros, está ahorita comentando, ella es maestra conmigo en mi comunidad, ella domina muy bien el tema de MBTI, que es un tema de psicología junguiana, que nos acercamos a los arquetipos junguianos y también aterrizamos con base en la cábala. Entonces nosotros somos un centro que estamos unificando varias técnicas y varias herramientas, pero con base en la cábala y de manera respetuosa. Entonces hay que seguir haciendo interacciones, buscar vinculaciones como estas que nos sigan ayudando. Y estoy muy agradecido contigo, Rick, por el espacio, en verdad. Gracias a ti, amigo, y nada, pues te tomo la palabra y ya estaremos más adelante compartiendo más de lo que nos puedas informar. Así que nada, un gran saludo para todos. Aquí desde Lima, Perú, les saluda Rick y me despido encarecidamente. También me despido de Antonio. Y nos veremos para otra entrevista. Claro que sí, con mucho gusto. Hasta pronto.